Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Entre Líneas. Y hoy más que nunca, la persona detrás del personaje. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a conocer a Salvador hijo, a Salvador niño, a Salvador hermano, a Salvador amigo, a Salvador adolescente, a Salvador esposo, novio, a Salvador padre. ¿Se quedan con nosotros? Ya mismo arrancamos el programa. Recorrimos juntos el camino de la emoción, descubriendo al ser humano detrás de cada personalidad que hemos entrevistado en este programa, sorprendiéndonos entre risas y lágrimas con sus historias de vida, bajo esa mirada diferente que solo tiene Entre Líneas, la persona detrás del personaje. Bienvenidos a esta nueva edición. No te muevas, quédate ahí prendido, que comienza ahora. Los invito a situarnos en un pueblito del Líbano, acá, bien al norte del país. ¿Se ubican más o menos? Bueno, de allí una parejita, David y Marta, viajaron y atravesaron todo el mundo para llegar a nuestro país. Ya casados. Ya en la Argentina vivieron un tiempo en Santa Fe, donde nacieron 2 de sus hijos, y luego se radicaron en nuestra Corrientes natal, nuestra Corrientes Porá. Estoy hablando de los padres de un referente de nuestro cancionero musical correntino, pero hoy lo vamos a conocer a él con esto de la persona detrás del personaje. ¿Les suena, no? Entre líneas. Y para esto vamos a recibirlo a ella, vamos a recibirla a ella. Ella es una profesional, estudió en la universidad, es contadora pública, entre otras cosas, ha hecho canto, le gusta mucho la actuación, aunque ella no se dé cuenta, ama lo que es estar frente a las luces de un escenario. Pero hoy vamos a hablar de él, de nuestro querido Salvador Micheli. ¿Cómo le va, Marcela? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Su, ¿cómo estás vos? Y bueno, hoy me tocó de este lado, vamos a ver, pero en realidad me tocó de este lado, pero soy una medium entre los que me están viendo y la historia viva de mi papá. Y todo el mundo que te encuentra, y yo soy testigo, la encuentran a Marcela y es como la propiedad transitiva que nos enseñaron en la primaria, en la escuela, que todos aprendimos. El amor hacia Salvador, el amor hacia la hija. Es Sí, así, ¿no? es así, es así. A Dios gracias, creo que fue el mejor y mayor legado que nos dejó nuestro padre a los 3. Así es. Marce, vamos a arrancar, ¿te parece? Dale, Contame, arranquemos. por favor, ¿cómo fue Salvador niño? Mira, papá nace un 15 de diciembre Sí. de 1926. Como nace en Burucuyá, en ese entonces no había registro civil, mi abuelo lo inscribe un par de días posteriores, creo que en Salada, si no estoy mal ubicada, un día 17. O sea que su documento siempre dijo 17 de diciembre, pero él nació un 15. Es muy común en nuestros padres que nacieron en esas épocas, en los años 20, 30, pasaban esas cosas. Así es, así es. Y más aún en el campo, ¿no? Claro. Más aún en ese momento que en Burucuyá era un pueblo muy chiquito. Bueno, según lo que me cuentan, porque obviamente no lo conocí, papá de chiquito era un poco travieso, no tanto, pero era de subir y le encantaba jugar a la onda, subía a los árboles con su hermano mayor. Él tenía una diferencia importante con el otro varón. Eran 6 hermanos, pero en realidad en total eran 9. Fueron 9, ¿no? Sí, fallecieron 3, Así es. Casi al nacer, unos mellizos y otro más. Entonces, bueno, papá era, pero digamos, mi abuelo no le permitía mucho
Mi abuelo era muy adusto, como era en ese entonces los padres, y papá ligaba bastante, eso fue lo que me decía, que ligaba. ¿Vos te lo imaginás a Salvador corriendo en los arenales en Burkuyá? La verdad que no porque yo lo conocí de otra manera. Ujú. Yo ya lo conocí con otra personalidad y es más, digamos que las personas que me lo describen a papá, desde los 17 años en adelante, ya papá era otra persona, porque le tocó vivir momentos bastante duros. Pero hasta ese entonces, papi hizo su escuela primaria Sí. en la 81, En la 81 de en Burkuyá. en la eterna escuela Sí. número Le 81, que mandamos estaba... un beso, mandale un beso. Un beso a la escuela 81, que bueno, estaba situada en otro lugar de donde está hoy en día. Y la secundaria, bueno, sí lo mandan a estudiar aquí, a Corrientes, Bien. en la regional, ¿no? Para ser maestro, porque bueno, esa era la educación un poco máxima que uno podía llegar a aspirar en ese momento, ¿no? Siendo Normal, del interior. siendo del interior. Y paraba en un pensionado, me dice mi prima Marta que era del escribano Roibón. Y papá, yo lo escuché decir que era del escribano Barrios. Ah, O sea que queda ahí en la duda el apellido del escribano, que tenía una pensión de señoritos. Eran muy solamente de bien. varones por la calle San Lorenzo. Y también la escuela regional en ese momento era solo para varones. Así es, así es. La escuela regional era solo para varones de maestros y la normal era de señoritas para mujeres maestras, Claro. ¿no? ¿Era salidor, don Salvador? Sí, sí era. Sí, él me lo confesó, sí, que él era de los fines de semana, de salir con sus amigos, digamos, era un hombre brillante y muy inteligente, pero hasta los 17 años, cuando se recibe, ¿no?, de maestro normal y hace porque en ese entonces había que hacer prácticas. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, el ex gobernador Leconte fue su alumno. Papá era salidor y es más, le había pedido a mi abuelo que le compre una moto. Esta es una anécdota, ¿no? Ay, no. Y mi abuelo le compra la moto. Le compra la moto, que era el máximo vehículo que uno podía llegar a tener, ¿no? Claro. Y los amigos de mi abuelo de la calle Irigoyen le dijeron a mi abuelo, pero ¿cómo le vas a comprar una moto? Eso es terrible, vos te imaginás el peligro. Por supuesto, papá sale el primer día y choca. Ahí nomás la moto fue decomisada por mi abuelo y vendida. O sea, el amor de la moto le duró un día. Esa anécdota me la contó él de propias palabras, ¿no? Claro. Y bueno, era un chico normal, era un adolescente normal, era responsable, estudiaba, pero también salía y era muy carismático y era medio que se juntaba con todo el mundo y bueno, tenía una vida normal de un joven adolescente, ¿no? Claro, sus hermanos, Marcela, en esta altura de la vida, tenía hermanas que vivían en Buenos Aires, estudiando en Buenos Aires. Así es, él tenía 3 hermanas mujeres y 3 hermanos varones. El mayor de los varones, tío Totón, que en realidad su nombre real es José Miqueri, pero le decían Totón. Después de los varones, papá y tío Mario, Sí. en ese orden. Y de las mujeres era tía Yolanda, tía Nelly y tía Laila. Tía Nelly y tía Laila estaban en Buenos Aires estudiando internas en un colegio de monjas, también para ser maestras, y tía Yolanda no llega a ir a estudiar a Buenos Aires porque había tenido una enfermedad o una cosa así, bueno, y mi abuelo y mi abuela deciden que se quede con ellos. Y el mayor, tío Totón, queda en Murucuyá, él no vino a estudiar acá a Corrientes, el que vino fue papá, y tío Mario, bueno, ya le tocó terminar la primaria con su padre fallecido, y bueno, ya papá tuvo que volverse
Claro. a Mburucuyá. Porque tuvieron un suceso muy malo, porque se enfermó el papá de Salvador. Así es, mi abuelo David tuvo una enfermedad muy grave, tuvo cáncer. Y bueno, digamos que en ese momento era un negocio muy próspero el que ellos tenían, pero no existían las obras sociales, no existía nada de esto, y el tratamiento de mi abuelo le llevó todo lo que tenían. Y entonces, papá, que ya estaba inscripto en la Universidad de Medicina, papá quería estudiar medicina, y mi abuela le dice que se tiene que volver porque tiene que ponerse codo a codo con ella a trabajar en el negocio y tratar de repuntar porque estaban como se dice ahora, en la lona, ¿no? Claro. Entonces mi papá vuelve a Mburucuyá. Cabe aclarar que el hermano mayor de mi papá, tío Totón, tuvo una diferencia con mi abuela y entonces mi abuela no contaba con él, no Ah, quiso contar con él bien. y lo toma a papá de referente familiar, digamos. Y a partir de ese momento papá toma bajo sus hombros o toma sobre sus hombros toda la responsabilidad de la familia, de recuperar el negocio, de recuperar, digamos, el otrora verdor que tenía, y mi abuela conjunto, codo a codo con mi abuela Marta, que tenían un profundo lazo de amor entre ellos dos. Mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana a hacer chicharrón Qué para vender. Mi papá se levantaba muy temprano también a trabajar y a ir a negociar con los bancos, corría peligro la casa familiar. Digamos que papá tuvo el protagonismo de un padre en su familia, tanto es así que yo recuerdo de chica cómo mis tías le tenían ese respeto terrible a mi papá y sus hermanos también. Es decir, la palabra de papá era santa, era santa, era el referente familiar. Lo que se dice el cacique familiar era papá, era papá. Tenemos una sorpresa en este momento para mostrarte, Marcela. Fue con gran regocijo que el año pasado me enteré de que en el barrio Ferré estaban realizando algunos artistas plásticos unos murales en el complejo de viviendas de allí, los monoblocks, y que uno de esos trabajos homenajeaba a mi padre. La verdad que concurrí con mucha ansiedad para verlo y para mi sorpresa aprendí que en el mural dedicado a mi padre se había elegido una canción que cantaba él que se llama Soy correntino y doy fe. Asumo que la persona que eligió este tema para plasmarlo en las paredes de ese edificio pensaba que la pieza, que ese tema era de mi padre. Todavía recuerdo aquel día que se lo canté y me dijo, yo voy a grabar esta pieza. Desde el primer momento se identificó con la temática, con la letra y con el contenido de la misma. Pero mi sorpresa no terminó allí cuando no hace mucho, en oportunidad del Festival del Chamamé, visité en Mburucuyá y había visto que trasladaron la estatua que de mi padre existía dentro del predio del festival y la colocaron junto con otros 3 cultores de nuestra música. Pero la sorpresa mía fue comprobar que parte de la letra de la canción de Soy correntino y doy fe estaba al pie de la estatua de mi padre. La verdad, con muchísima alegría experimenté esa unión, ese acercamiento con él, y desde aquí
les agradezco a todos los que incurrieron en este, llamémosle, error, porque me han causado una enorme alegría. Y bueno, este es Cacho, mi hermano mayor. Él vino de muy chico a vivir a Corrientes. Mi mamá lo mandó a Corrientes a estudiar porque era un chico muy inteligente, muy inquieto, muy lector. Y ella se daba cuenta que necesitaba una educación un poco más exigente, Claro. así que lo manda aquí a estudiar al Salesiano con mis abuelos maternos. Razón por la cual él vivió un tiempo en Murucuyá y después ya vino aquí a vivir a Corrientes con mis abuelos. Cacho lo referencia mucho a papá respecto a la música. No sé si vos habrás notado que él habla de una letra que Sí. hizo él y que lo acercó mucho a papá, y más aún cuando va a Murucuyá y ve en la estatua, que en el pie de la estatua de papá que está en Murucuyá, está "Soy correntino y doy fe", como dice él. Como verán, él tiene, para Cacho, las conversaciones con papá siempre fueron acerca de la De música. la música, ¿no? De la música, sí, de la música, de las letras. Cacho era un gran escritor desde muy chico, igual que papá, pero siempre le consultaba el tema de las letras y todo eso. Nombraste ya a un personaje que apareció en la vida de Salvador en sus casi 30 años, 29 años, cuando conoce a Irma. Irma era maestra. Bueno, el tema es así. A ver, Papá era un terrible. porque tuvo otras novias. Sí. Una señorita Delgado, que vivía en lo de mi tía Yolanda. Selva Soloaga, que da el nombre a mi Selva Eterna. Y bueno, otra más que no recuerdo en este momento. Tuvo varias novias. Y papá tenía, sí, un perfil era un señorito, ¿no? Supuestamente cuando conoce a mi madre ya el negocio estaba levantado, él ya tenía creo que 28, 29 años, era director de la escuela número 81, vicedirector, no recuerdo bien, y mamá era correntina, pero le sale una suplencia en Murucuyá, Ah, le sale una suplencia. justo. Y entonces ella va, mis abuelos le permiten ir, porque mi mamá tenía apenas 20 años. Claro. Le permiten ir a la casa de unos tíos míos, de tío Antonio Mucárcel y tía Dora Dabat de Mucárcel. Ellos eran tíos de mi mamá. Entonces, bueno, le permiten ir a ejercer, creo que era un año, la suplencia, una cosa así. Y me contaban que mamá cruzaba la plaza y todos se daban vuelta a mirarla porque era una mujer hermosa, ¿no? Claro. Era alta, delgada, Y tenía algo muy particular. sí, no le daba bolilla a nadie. Eso uno, pero físicamente tenía unos ojos muy atractivos. Le decían la maestra pestañita, porque Qué tenía divina. unos ojos enormes, con unas pestañas que le daban vuelta, eran renegridas, y entonces llamaba muchísimo la atención. Sí, Qué lindo. es cierto. Qué lindo. Y entonces 3 primos, papá, tío Tito y tío Jorge, le echan el ojo a mi mamá, ¿no? Para, no lo cuentes. Bueno, Vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? dale. Vamos a hacer la primera pausa en esta historia de conociendo a Salvador, la persona detrás del personaje, y volvemos. Enseguidita, quédese ahí. Llega a Corrientes Tini y el banco te lleva a ver un show único. Con entradas agotadas para este 3 de septiembre. Podés participar de nuestro mega sorteo. 50 entradas al show y 5 accesos al Meet and Greet.
que se sortearán entre nuestros clientes de tarjeta de crédito Visa. Si pedís tu tarjeta joven o bonita, hasta el 26 de agosto también participás. Conocé las bases y condiciones en promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Continuamos conociendo un poco más a nuestro lucero, a Salvador. Y Marcela, dejamos antes del corte esto de conocer un poco más quién era la compañera de vida de Salvador. Irma fue a cubrir una suplencia a Murucuyá. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, papá le tiraba, ¿no? Le tiraba así unos tiritos, o sea, le tiraba indirectas, porque en esa época era así. Y mamá no le daba ni 5, ¿viste? Porque ya sabía que él estaba de novio con otra y bueno, sabía que era medio galancete, ¿viste? Entonces, mamá nada, a ninguno de los, a nadie, ¿eh? Pero tuvo más propuestas también, porque se le enamoraron varios. Y sí, se le enamoraron los otros 2 primos. Pero en realidad, ella no dio corte a ninguno, ¿eh? Muy bien. Termina su suplencia y ella vuelve a Corrientes, vuelve a Corrientes. Y cuando mamá vuelve a Corrientes, ahí es que como que viene en forma alternada mis tíos a hablar con mi abuelo Rashid Morad, que era el papá de mi mamá, Sí. y doña Josefina Oro, su mamá. Los padres de mi papá, cabe destacar, se llamaba David Miqueri, igual que mi hermano mayor, y la mamá Marta Aquere, ¿no? Y bueno, viene papá a solicitar ser novio de mi mamá. Y viene también tío Tito y creo que también vino tío Jorge. Sí. Y bueno, entonces mi abuelo le pregunta a mi madre por cuál de los 3 ella opta, ¿no? Y mi madre opta por mi padre. Yo creo que secretamente ella ya, obviamente, sí, me contaba, creo que me contó papá o mamá, no recuerdo bien, que en los baños de la escuela, 81, decía, el vicedirector o el director Salvador está enamorado de la maestra Pestañita. O sea que imagínate que ya los chicos se daban cuenta. Claro, se notaba, Marce, pero por supuesto. A todo esto, Salvador estaba trabajando, dijimos, a la par de la mamá. ¿Y qué pasaba? Estaba el amor, el trabajo y estaba la música siempre latente ahí. Así es, porque papá llega a Muruguyano y empieza con todo este tema de la música. A mi forma de ver, nunca él me explicó a mí particularmente. Él empieza con los gauchos del chamamé
Y empieza como algo para distenderse. No nos olvidemos que tenía un gran peso encima y tenía 17 años. Era un hombre que tenía que trabajar de sol a sol, era maestro aparte, porque él empezó como maestro en la 81, y a su vez tenía que levantar el negocio, y tenía muchas obligaciones, fíjate que mi abuela le dice a mi padre, hay que traerla a tus tías de Buenos Aires porque no podemos pagar el colegio, Claro. y mi papá se niega rotundamente y le dice no. Mis hermanas van a terminar la escuela, van a terminar el colegio en Buenos Aires, nosotros vamos a hacer el sacrificio acá y vamos a pagar, y así fue. O sea que él tenía una gran carga, y yo creo que la música en un principio para él, es mi parecer, Sí. era un cable a tierra, ¿no? Era juntarse con músicos, cantar. Intuitivamente él ya empezó a componer, Claro. ya tocaba, ya cantaba, era muy joven, necesitaba también, supongo, tener sus momentos de relax. Estamos hablando de 17, 18, 19 años, y bueno, y eso hacía, digamos, ¿no? La música, el hecho de ir por ahí los fines de semana a tocar en las pistas, la pista Las Dos Rosas, que era tan famosa, la pista de don Eustaquio Miño, bueno, que no fue Las Dos Rosas, esta pista era otra. La de don Eustaquio ya me va a salir el nombre, La Querencia. Era la de don Eustaquio, bueno, era una forma de distensión, ¿no? Claro. De distensión ante tanta responsabilidad. Siempre me decía, ¿no? Que él lidió con mucha responsabilidad siempre. Pero tenía bien separado todo. O sea, era muy maduro para su edad. Mucho. Muy maduro para su edad. Mucho. Porque otros a la misma edad de él, en esa época, si eran músicos, Marce, andaban con la guitarrita de acá para allá juntando sus monedas. No. Papá no, porque él la tenía clara que, digamos, la música era, Sí. por un lado, el negocio y el engrandecimiento del negocio iba por otro lado, y el cuidado de su familia antes de casarse con mi madre, ¿no? El cuidado de su familia, de mi abuela y de sus hermanos, estaba ahí Sí, latente, ¿no? sí, sí. Y yo creo que por eso era picaflor, ¿sabes? Claro. Porque no se quería, digamos, enganchar con nadie, porque tenía mucha responsabilidad. Claro. Hasta que mi abuela, y te voy a contar esto, Sí. mi abuela es la que queda como prendada de mi mamá. Primero porque era de la misma raza. Bien. Era descendiente de libaneses también. Exactamente, mi abuelo materno vino del Líbano también, pero vino de la capital, ¿no? Del Líbano. Y mi abuela materna nació en el Líbano, pero se crió en Paraguay. Y también esa es otra historia aparte también terrible de amor entre mi abuelo y mi abuela, y ella vivía en Paraguay, ¿no? Hasta que se casa con mi abuelo y viene a vivir a Corrientes. Pero en realidad eran todos libaneses, Claro. ¿no? Claro. Entonces quería mantener esa idea de antes de mantener la raza. Y se casaron aquí en Corrientes. Se casaron aquí en Corrientes. Bueno, fue la familia a pedir la mano de Sí. mi mamá. Mi prima Marta me cuenta muy jocosamente, yo no sé para qué me llevaron a mí, porque creo que la abuela Marta fue una de las hermanas de papá o papá, y la llevaron a Marta, pobre, de Lazarille, dice Marta, porque Marta en ese entonces era muy niña. Y me dice, no sé para qué me llevaron a mí, pero bueno, yo también fui a pedir la mano de tu mamá. Y bueno, se casa mamá con 21 años y papá con 30. Ya en esa época casarse con 30 era casarse grande, ¿eh? Claro. Ojo. Claro. Por eso a mi abuela digamos que siempre tuvo una gran influencia en mi papá, le dice que se case, que sí o sí se tendría que casar. Pero no por eso se casa con mamá, ¿eh? Yo creo que estaba muy enamorado de mi mamá, pero se casa por eso, porque también ya era un hombre grande. Tenía 30 años y mi madre 21. Y se fueron a vivir a Mburucuyá. Se fueron a vivir a Murucuyá. El casamiento fue acá, en la iglesia catedral,
La fiesta se hizo, por supuesto, en la sociedad libanesa, cuyo fundador era mi abuelo materno, uno de los fundadores, mi abuelo materno, y se van a vivir a Murucuyá. Sí, 13 años más o menos vivieron en Murucuyá, un poquito menos. Y allá nacen los dos mayores. Claro, nacen acá, pero viviendo allá. Ah, bien. Mi madre venía acá a tener sus hijos. Bien. Mi madre venía acá a tener sus hijos, pero digamos que vuelven a Murucuyá una vez que los tenía, ¿no? Mi mamá era maestra también de escuela primaria en la 81 y mi papá ya había conformado, eso también es importante destacar, conformó la comisión que impulsó la creación de la escuela secundaria en Murucuyá, del ciclo básico de la escuela secundaria. Y bueno, él queda como vicerrector y don Chano Lentijo, que fue el otro propulsor, queda como rector del ciclo básico. Todos trabajaron 1 año o 2 años ad honorem, hasta que el señor Mariño, creo que fue, Mario Mariño, es el que da el empuje final para que el Consejo de Educación apruebe la escuela secundaria Jorge Newbery, que hoy es la que está, ¿no? Después se le agrega la parte comercial. Y bueno, y nacen en Murucuyá tus 2 hermanos mayores. ¿Vemos al otro? Bueno, es un poco difícil en 1 minuto resumir lo que puede ser la vida de un padre para un hijo. Pero el viejo era un tipo muy callado en virtud de sus enseñanzas. Era más bien, yo te muestro cómo son las cosas y vos si querés aprender, aprendés. Pero no había mucha explicación de los por qué. Porque entonces discutíamos y por ahí él se callaba y uno quisiera tenerlo 1 segundo de vuelta para pedirle disculpas, ¿no? Por todas las veces que discutí, más allá de tener o no razón, qué sé yo, ya. Pero el viejo fue siempre mi instructor, a pesar de no ser un tipo muy conversador con el hijo, de las cosas, de cómo debían ser y todo lo demás, pero siempre era mi mentor, era el camino a seguir. Así es que ojalá uno pudiese ser capaz de hacer en 1 minuto todo lo que fue un padre para un hijo, musicalmente, familiarmente y en todos los aspectos de la vida. Gustavo es una persona que tuvo, digamos, varios tratos con papá, ¿no? Desde el punto de vista de tenerlo de chico como papá, Gustavo era hiper terrible, así que mamá lo protegía y era Chaque, viene tu papá y le cuento, mientras vivían en Murucuyá, por ahí se perdía, le decía barbaridades a la maestra y se escapaba de clase, se iba a remontar barrilete. Tuvo una infancia muy feliz, Gustavo, en Murucuyá, ama Murucuyá, con toda su alma. Luego, ante la primera separación de mis padres, él vuelve a vivir con mi papá a Murucuyá. Así que él trabaja y vive con papá. Por eso él dice, papá no era de enseñarte mucho, papá te decía, mirá. Y es cierto, claro. Yo también lo vivía eso. Yo, si bien no viví en Murucuyá con él, me iba a pasar prácticamente 2 meses en el año porque me iba en las vacaciones. Y ahí papá, es cierto, no era de tener paciencia para enseñar, pero te decía, mírame. Claro, ¿no? Era el ejemplo. El ejemplo, ¿no? Mírame, te decía, mírame y aprendé. ¿Vos lo tuteabas a tu papá, Marce? Totalmente. Papi tal cosa, papi tal otra. Mis hermanos también. No éramos de no tutear a nuestros padres. No. Sí, mucho respeto. Yo a ambos. Por ahí peleaba más con mamá yo. Era más insurgente con mamá. Pero a papá nomás y papá. Gustavo sí, como dijo en el video, por ahí tenía sus discusiones y él dice ojalá que lo tuviera 1 minuto para pedirle perdón. No es necesario. Papá lo adoraba porque yo creo que se veía reflejado en sus 3 hijos. Claro. En Cacho se veía reflejado en la parte docente, porque Cacho era docente. Gustavo
en un momento, y hasta el día de hoy es un empresario exitoso, y yo fui lo que él siempre quiso, que es ser una profesional, ¿no? Claro. Una profesional universitaria. Y a su vez, Cacho, autor, compositor, cantante, Gustavo, con una voz privilegiada como la de él también, haciéndole dúo en Solo Rumores, en Mi Última Flor, empezando con él desde muy chico a cantar, también cumplió esa parte musical. Yo quizás fui la que menos cumplí, digamos, porque siempre yo le decía, yo no canto, yo no escribo, yo no hago música, papá. Sí, soy profesora de música, estudié música, la única que estudió música, pero bueno, nunca compuse nada, es una frustración. Pero bueno, él me decía, vos sos la que mejor cantás, pero no le digas nunca a tus hermanos que yo te dije eso, Anga. Claro. Yo creo que a los tres nos decían lo mismo para consolarnos. Más era para consolarme a mí, ¿no? Pero vos te considerás cómplice de Salvador. Totalmente. 100%. ¿Eras celosa? ¡Uf! Mi mamá era tan celosa como yo. Mi mamá. Vamos a una pausita, Marce, Sí, ¿te sí, parece? sí. Recordando a Salvador, pero al Salvador la persona detrás del personaje. Llega a Corrientes Tini y el banco te lleva a ver un show único. Con entradas agotadas para este 3 de septiembre. Podés participar de nuestro mega sorteo. 50 entradas al show y 5 accesos al Meet and Greet, que se sortearán entre nuestros clientes de tarjeta de crédito Visa. Si pedís tu tarjeta joven o bonita, hasta el 26 de agosto también participás. Conocé las bases y condiciones en promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología. Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Continuamos con esto de conocer un poco más a nuestro querido Salvador. Y te tengo una sorpresa más, señora Marcela Miqueri. Bueno, ¿Quiere verla? sí, cómo no. Adelante. Yo soy Mari Miqueri, la sobrina de Salvador Miqueri. Les cuento que le sigo extrañando muchísimo desde que partió, porque siempre estuvimos muy pendientes el uno del otro, porque era como mi segundo padre. Siempre preguntándome si me hacía falta algo, que él me lo iba a hacer llegar rápido. Actualmente yo vivo en Buenos Aires hace 57 años. Cuando él venía, paraba en casa.
y ahí me contaba todo lo que pasaba en nuestro pueblo de Murucuyá. Y yo hace muchos años, desde que él partió, no pude regresar al pueblo. Es como que voy y voy a sentir la ausencia de él y no sé cómo lo voy a pasar. Pero voy a intentar hacerlo en cualquier momento. Cariño para todos mis primos, los hijos de él y lo demás de los otros hermanos de Salvador. Un cariño para todos. Ahí estaba. Mari. Bueno, Mari, papá tuvo 2 hijas adoptivas en su vida, ¿no? Una es ella, Mari Miqueri, y la otra es Marta Aquere. Eran 2 personas que papá admiraba mucho, quería mucho, y las sentía hijas. Y yo las siento como mis hermanas, a las 2, ¿no? Porque realmente el cariño que papá les tenía era para mí traslativo. Así que la entiendo que por ahí le cueste un poco volver a Murucuyá, no estando papá. A mí me ha costado muchísimo, en un momento determinado, volver a Murucuyá. Y lo he logrado en su memoria. Por supuesto que he vuelto siempre hasta el cementerio, que está a la entrada, Sí. ¿no? Pero me ha costado mucho entrar al pueblo y saber que él ya no estaba más en el pueblo, ¿no? Pero bueno, después me fui acostumbrando y por distintos motivos fui yendo, y bueno, hasta ahora que estamos yendo un poco más frecuentemente. ¿Qué enseñanzas te dejó Salvador, Marcela? Uf, un montón. Te puedo decir muchísimas. Pero voy a nombrar 2 A ver. que son muy importantes. Papá, después que papá falleció, uno a veces no se da cuenta, lo he valorado siempre, para mí era el amor total que yo le tenía a él y que él me tenía a mí. Pero uno no se da cuenta de la grandeza hasta que, y lo que produjo en las otras personas, hasta que él partió. Sí. Y después que él partió me di cuenta de cuánto ayudaba papá a la gente en forma silenciosa. Y te voy a contar una historia. Yo era muy chica, veníamos caminando de la manito, a las 3 de la tarde abría el negocio, porque a las 6 se cerraba, porque la gente de campo venía a hacer sus transacciones a esa hora, ¿no? Bien. Antes que oscurezca. Y veníamos caminando de la manito y siempre había una señora con una fila de hijitos. Yo no sé si era Celestina, la misma a la que Gustavo le hizo Ramón a Murucuyá. No sé si era esa señora, pero había siempre una señora con sus hijitos esperando que papá abra el negocio. Y una de las tardes que yo venía con él siempre, porque era como me decía él, acá ya está Pulpito porque todo el día estaba detrás de él. Yo me sentaba a las 3 de la tarde en el negocio y con él, y en una de las tardes me dice, atendele vos, porque yo era una hincha, ¿viste? Ay, yo quiero atender, ¿qué precio tiene esto? Ay, mi hija, qué hincha que sos. Agarrá un cuaderno y empezá a anotar cuando yo atiendo, Claro, entonces ya te atendele queda. vos. Porque claro, él no tenía tiempo de estar enseñándome Claro. a vender. Entonces, esa tarde me dice, atendele vos. Y esa señora siempre llevaba harina, azúcar, ¿no? Harina y azúcar. Y entonces me dice, anda, atendele vos, mi hija. Y entonces voy y voy hasta la parte donde estaban las balanzas de antes, ¿viste? Esas de plata con las pesitas. Sí. Y yo era tan chiquita que me trepé al banquito, hay un banquito que hasta el día de hoy está, y lo miro y le digo, papi, yo no sé pesar. La señora abre un pañuelito y saca unas monedas y me da, y me dice, harina y azúcar por estas monedas. Entonces yo lo miro a mi papá y le digo, yo no sé pesar así.
Entonces me dice, bueno, entonces pesá con el corazón. Ay, Dios. Y yo lo quedé mirando, ¿no? Porque imagínate, era chica. Pesá con el corazón. Y ahí me di cuenta que me quiso decir, dale lo que vos quieras. Claro. Y bueno, pesé con el corazón. Qué bárbaro, qué enseñanza, por favor. Pesé con el corazón. Sí. Y la señora, una vez que le di lo que le di, le decía a papá, don Salvador, yo no puedo pagar esto. Arreglá con mi hija, ella ya te dio y ya está. Esa fue una gran enseñanza. Sí. Mi papá enseñaba así, Claro. ¿no? Con el ejemplo, como dijimos antes. Sí. Y la segunda que me quedó grabada siempre, y que lo charlamos siempre con mis amigas y con ustedes, no sé si les conté a ustedes, pero creo que a Mónica sí, fue que él era mi partener los fines de semana, ¿no? Bien. Y entonces nos íbamos al circo y al parque. Él era el encargado de llevarme al circo y al parque. Sí. La orden de mamá era traerla limpia y yo venía re mugrienta, porque imagínate que me comía los algodones, eso, viste, que Sí, te sí. empapaba toda, bueno. Y en el parque yo tenía un problema, yo siempre tuve vértigo. Entonces no me podía subir ni a la rueda del mundo, ni a las sillitas voladoras, máximo la calecita, y si había autitos chocadores, y si no, jugaba a los jueguitos de las kermeses, Claro, ¿no? claro. Entonces un día estábamos paseando por el parque y yo miro la rueda del mundo, ¿no? Y me dice papá, ¿vos querés subir? Entonces le digo, papá, si vos sabés que yo no puedo, le digo, si yo me descompongo. Bueno, igual mirá, me dijo, mirá la rueda, mirá cómo da vuelta, ¿viste? Sí, papá, le digo. ¿Qué pasa si el chico que está ahí arriba le escupe al que está abajo? Entonces le digo, y seguro que ahora cuando sube el chico que está abajo le escupe a él. Exactamente. Así es la vida, mi hija. Cuando vos estés arriba, nunca le escupas al que está abajo, porque en algún momento te va a tocar estar abajo y el que está arriba te va a escupir. En cambio, si vos lo saludás y le sonreís, cuando esa persona esté arriba, lo más probable es que te salude y te sonría. Por favor. Qué enseñanzas, Marce. Porque a él le tocó eso. A él le tocó estar en una situación muy buena económica y a los 17 años no tener nada. ¿Cómo fue perderlo? Terrible. Terrible. No lo puedo superar. Cuesta un montón. Sí. Perder a nuestros padres cuesta un montón. Yo suelo escucharte a vos dando consejos por ahí cuando estamos en nuestros programas y también nosotras, ¿no? Porque han pasado muchos años ya desde que se fueron nuestros padres y todavía se siente la ausencia como que fue ayer y es común sentirlo así. Sí. Yo no... también la perdí a mi madre hace menos de 2 años. Ahora en febrero va a ser... en febrero del 2023 van a ser 2 años. Pero es terrible perder los padres. Sí. Es terrible. Es más cuando son referentes en tu vida. Claro. Cuando han marcado desde distintos lugares. Mi madre fue la que me encauzó, mi madre fue la que me impuso cómo tenían que ser las cosas. Soy lo que soy, una guerrera, una luchadora, porque ella me enseñó a ser así y mi papá me enseñó lo mismo con su ejemplo. Así es. Pero yo me crié con ella. Digamos que yo me crié acá en Corrientes con ella, Claro. yo vine al año. O sea que fui la única que nació en Muruguyá y terminó viviendo en Corrientes, ¿no? Sí. Pero es terrible y uno no lo... Digamos que es muy difícil superarlo. Siempre te hace falta. Sí, siempre te hace falta. Y tengo una pregunta más que nunca quisiera hacerte a nadie, y menos que le pase lo que le pasó a tu papá. ¿Qué sentiste cuando profanaron la tumba de Salvador?
es indescriptible el dolor que sentí. Y te puedo asegurar que sentí dolor por él y sentí dolor por mi hermano Gustavo, porque él era el único que estaba y yo no estaba. Y no me pude perdonar nunca no haber estado, no haberlo apoyado, no haberlo ayudado. Yo tengo esa carga de no haber estado y que él haya estado solo, porque Cacho y yo estábamos en el exterior, estábamos viajando, estábamos en el avión cuando pasó, y enterarme de la forma que me enteré en el aeropuerto de Ezeiza, de que a mi hermano le habían profanado, yo la verdad no podía entender. No podía entender qué le llevó a esa gente a hacer lo que hizo. Pero tuviste en el camino, en esos momentos, almas que también te ayudaron, Marce, y que te ayudaron a llegar más rápido a Corrientes, porque había muchos problemas para llegar a Corrientes. Así es, y eso es la primera vez que tengo la oportunidad de contarlo. Yo venía de Alemania con Cacho y su novia, Carolina. Veníamos por la empresa Lufthansa. Cuando llegamos a Ezeiza, a mí me caen todos los mensajes donde me están de vuelta dando los pésames. Es terrible lo que le pasó a tu papá. Por suerte me dijeron papá, porque yo, claro, imagínate, mamá estaba viva. Claro. Entonces yo digo, ¿qué peor que estar fallecido? Yo te estoy hablando 8 meses después que papá murió, y que mi hermano me lleva a Europa a recuperarme, a ver si podía sacarme del pozo. Sí. Entonces, llamo hasta que me atiende Marta Quere, mi prima, y me dice, mira, yo te voy a contar lo que pasó, y me cuenta. No sé cómo explicar cuando uno se nubla. Es una cosa que no, inentendible. Y cuando estamos pasando la aduana, nos dicen, no le podemos entregar el equipaje porque hay paro de aeroportuarios, de la gente que entrega el equipaje. Yo me quería morir. Vos imaginate que yo quería llegar. Claro. Yo no sabía, Gustavo me decía, después me llevó a atender y me decía, quédate tranquila, está todo bien, ya está puesto en su lugar, no te pongas mal, pero nada, no me conformaba. Y entonces había gente diplomática de ese vuelo que le reclamaba a la gerente de Lufthansa que por favor le solucione, y ella decía, nosotros no tenemos la potestad, no podemos entrar a la parte donde operan los aviones, se ve que hay una prohibición, solamente la policía, sí, y los que bajan las maletas, y son ellos los que están de paro. Si nosotros pudiéramos ir a bajar, bajamos. Y yo espero que la gente le retaba, le decía de todo. Bueno, yo estaba esperando entre esa congoja, esa angustia, y cuando todo el mundo se aparta de ella y la veo un momentito sola, le digo, señorita, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, me dice. Cansada, pobre, seguramente sí, pensando otra que me va a pedir. Sí. Mire, yo le voy a mostrar algo, le digo. Y quiero que usted me entienda. Y si puede hacer algo, Dios se logra agradecer y yo también. Y le muestro en mi celular la portada de un diario local que decía, profanaron la tumba de Salvador Miqueri. Y le paso mi pasaporte y le digo, este señor es mi papá y murió hace 8 meses. Y le abrieron el cajón. Y yo necesito ir a Corrientes. La cara de esa chica yo no te la puedo describir. Quedó perpleja y me dijo, préstame tu celular y préstame tu pasaporte. ¿Quién más viaja con vos? Mi hermano, le digo. Mi hermano y su novia, y lo tenemos a mi otro hermano solo allá. Bueno, me dice, esperá. Me agarra el celular,
me agarra el pasaporte mío, le pide el de mi hermano, sin que nadie se dé cuenta, y me dicen, quédense acá. Se va por atrás, habla con la policía y habla con los que estaban de paro, y le muestra. Entonces los que estaban de paro acceden solamente a bajar nuestras valijas. Bajaron las valijas y en forma muy, muy subterfugia me dice, no digas nada, no hagas ninguna actitud, tus valijas ya están puestas en la parte de diplomáticos, vos andate como si fueras al baño, váyanse como si van al baño y vayan saliendo sin armar tanto aspaviento que no se den cuenta que ustedes se van. Y la chica me acompaña y me dice, que Dios te bendiga. Y yo le digo, no, que Dios te bendiga a vos por lo que acabas de hacer. Era un ángel, Marce. Un ángel que se me cruzó, Sí. ante la desesperación, así es. Así es. Así es. Hasta eso tuvimos que pasar. Pero Dios mío, bueno. Marce, ¿Salvador fue feliz? Muy feliz. Yo creo que tuvo momentos. La gente, nadie es feliz siempre. Tiene sus altibajos. Claro. Pero una sola cosa creo que él no pudo superar nunca, y es no poder entenderse con mi mamá. Porque yo creo que en el fondo del corazón ambos dos se amaban. Pero eran dos libaneses súper tercos y con mucho carácter, y cada uno tenía su posición. Nunca hubo una tercera ni nada por el estilo. La tercera siempre fue la música, ¿no? ¿Te gusta que la gente ame a Salvador? Yo creo que él se lo merece. Independientemente de que a mí me pueda llenar de satisfacción, y yo no siento que sea hacia mí ese reconocimiento. Yo soy nada más que la hija. El reconocimiento es de él y él se lo merece porque dejó todo por nuestra cultura, por la música, por llevar en lo más alto el chamamé, y sobre todo sin descuidar, y eso hay que puntualizarlo, sus obligaciones de papá, de sus obligaciones económicas, hay que decirlo, fuimos privilegiados, tuvimos una vida privilegiada, y eso fue gracias al trabajo tanto de él como de mi madre. Y no quizás a la música, sino sí a su trabajo. Pero la gente lo ama no solamente por la música, sino por su forma de ser. La gente que lo conoció sabe que mi padre era un hombre íntegro, y eso es lo que nos quedó. Gracias, Marce, gracias, porque después de este programa la gente lo va a conocer aún más. Así es. Yo creo que ahora, en lugar de pararte todos los días, va a ser a cada hora, a cada paso, que te van a parar para saludarte y felicitarte por el papá que tuviste. Así es, yo creo que hay que felicitar. Eso me gusta, decirme, que me digan, te felicito por el papá que tuviste. Ese es el mejor regalo. Marce, qué lindo. en nombre nuestro, de la producción, muchísimas de tu programa, gracias. de tus chicas, de mi equipo. de tu equipo. De mi equipo, muchas gracias. Te queremos. Yo también a ustedes. No sé qué haría sin ustedes, en realidad. Nada. Mónica hace una cara así, ¿no? Les cuento nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Susana. Muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado esto de conocerlo un poco más a nuestro querido Salvador Micheli, el lucero. 9 años ya de su partida, pero presente siempre en el recuerdo de sus hijos, de su familia, de todos los descendientes, pero por supuesto de su música y sus amigos. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal. Chau, chau. Perdí la cabeza en reveses del azar y casi al fin del camino tengo las manos vacías. Perdí ilusión y alegría que siempre supe alentar, aceptando mi destino sin rencores ni reproches. En tanto llegue mi noche, me consuelo con cantar.